tipos de glándulas en el cuerpo. Unas que son glándulas exocrinas, que se caracterizan por tener conductos propios por donde vierten su secreción. Por ejemplo, yo tengo glándulas exocrinas acá en los ojos. Son las glándulas lagrimales, están todo el día produciendo lágrimas para lubricar el ojo. Acá tenemos las glándulas salivales, las parótidas, las submaxilares, las sublinguales. Todas ellas tienen ductos propios. Las parótidas con ducto Stenon, las sublinguales y las submaxilares, Rivino y Wharton, o sea, todo drena aquí atrás de lo incisivo, ¿ya? En el frenillo de la lengua. En esa zona hay producto de secreción que es la saliva. Las glándulas del tubo digestivo también son exocrinas. Y así, las glándulas de Cooper en el aparato reproductor masculino y de Bartolino en el aparato reproductor femenino vierten su producto de secreción a través de conductos propios. Esas son glándulas exocrinas. A nivel de los folículos pilosos existen las glándulas sebáceas. Al lado de cada pelo hay una glándula sebácea que produce el sebo, que es una grasa, un lípido que lubrica el pelo y la piel. Y también están las glándulas sudoríparas, que son glándulas de conductos propios, de secreción propia, o sea, exocrina. Pero también dentro del cuerpo hay algunas glándulas que juegan un papel doble, que son las glándulas anficrinas o mixtas. Es decir, tienen una labor exocrina y otra endocrina. El mejor ejemplo es el páncreas, ya que el páncreas es una glándula, que la vamos a ver, que tiene un segmento donde están los acinos pancreáticos y que producen jugo pancreático. Ahí va el tripsinógeno, la lipasa pancreática, la amilasa pancreática, bicarbonato de sodio, agua, etc. Y drenan su producto a través de un conducto hacia el colédoco y el colédoco al duodeno. O sea, todo conducto propio. Por eso el páncreas se dice que es una glándula exocrina. Por otro lado, tiene unos pequeños grupos celulares llamados islotes de Langerhans. Y eso producen insulina, glucagón y somatostatina. Y como esa parte es endocrina del páncreas, vierte su secreción al torrente sanguíneo, como todas las glándulas endocrinas. Por eso el páncreas es una glándula anficrina o mixta, porque tiene doble función. Exocrina en el jugo pancreático y endocrina en la producción de hormonas. Resumen entonces, vamos a ver. Tenemos glándulas endocrinas, glándulas exocrinas y glándulas mixtas o anficrinas. El concepto anfi es, significa doble, igual que anfibios, doble vida. Acá anficrina es doble función, exocrina y endocrina. ¿Okay? Bueno, eso es lo que tenemos que saber de las glándulas para poder hablar de un sistema endocrino, porque si no, no sabrían por qué se llama endocrino. Y ahora sí lo sabemos, ¿sí? Y lo podemos definir también. ¿Okay? Eso, ahí está. Un sistema endocrino es un aparato sistema formado por un conjunto de glándulas carentes de conductos propios y por lo tanto vierten su secreción a la sangre. O sea, el vehículo de transporte del sistema endocrino es la sangre. Ya. El producto de secreción que vierten a la sangre se llama hormonas. Estas sustancias químicas se producen en la glándula y actúan en otro sitio diferente al de la glándula que lo produce. ¿Okay? Un ejemplo bien típico es el del páncreas que produce insulina y glucagón. Y esas hormonas actúan preferentemente en el hígado y en los músculos. Entonces, ahí vamos viendo que actúan siempre en otro lugar. Podría haber en el mismo órgano, pero es más difícil. Lo común es que lo hagan en otro sitio, en otro lugar. Bueno, el sistema endocrino entonces, claro, un conjunto de glándulas carentes de conductos propios que vierten su producto a la sangre. ¿Por
carecer de conducto. El producto de secreción que ellos liberan se llama hormonas y estas sustancias químicas pueden tener diversas funciones. Ya, esto es lo mismo que les dije recién. Ahora, ¿de qué depende de la naturaleza de la hormona? Va a estar muy relacionado con el origen embrionario de la glándula que lo generó. Por ejemplo, hay glándulas de origen ectodérmico y glándulas de origen endodérmico y otras de origen mesodérmico. Todo esto tiene que ver con el desarrollo embrionario, que nosotros después de ser huevo o cigoto pasamos a ser una mórula, una pelota de células que se ordena en lo que llamamos blástula, una pelota hueca. Y esta se modifica y forma capas. Y forma 3 capas básicas, el ectoderma, el endoderma y el mesoderma. De ahí nacen órganos, glándulas en este caso, y depende de su origen van a ser la naturaleza de la hormona. Por ejemplo, de antemano les digo, todas las glándulas de origen ectodérmico y de origen endodérmico producen hormonas proteicas. Y las glándulas de origen mesodérmico, especialmente visceral, como son testículos, ovarios y la corteza suprarrenal, producen hormonas lipídicas. ¿Ya? Así que tiene mucho que ver el tipo de glándula con la hormona que produce y la naturaleza de esa hormona. Entonces vamos avanzando en esto de las glándulas exocrinas, endocrinas y de las glándulas mixtas. Nosotros nos vamos a preocupar de las glándulas endocrinas. ¿Okay? Ya. Vamos a ver que las hormonas, y ahí vamos a ver la naturaleza, tienen varias funciones. Se pueden agrupar en funciones generales. Por ejemplo, las hormonas actúan sobre el metabolismo. ¿Y qué puedo hablar del metabolismo? Por ejemplo, yo digo el metabolismo de la glucosa. ¿Qué hormonas están involucradas ahí en el metabolismo de la glucosa? En la incorporación, en la regulación de la glicemia y en los procesos de la quema de la glucosa. Ahí podemos hablar de la insulina, el glucagón y la tiroxina, que controla el metabolismo oxidativo de la glucosa. Podemos hablar también que hay procesos metabólicos que necesitan calcio. Ahí puedo hablar de la paratiroides con la paratormona. Es por dar algunos ejemplos. Actúan en la reproducción. Aquí nos queda claro cuáles son las que actúan en la reproducción. Nosotros vimos en la clase pasada los estrógenos, la progesterona, la testosterona, la gonadotrofina coriónica, si se quiere. Entonces ahí tenemos una gran familia de hormonas relacionadas con la reproducción. Actúan en la estimulación de otras glándulas. Por ejemplo, y vamos a ver que ustedes ya se saben esto, la adenohipófisis es una glándula que actúa bajo el control del hipotálamo. Eso ya lo hemos visto este año. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esa función, actuar en la estimulación de otras glándulas. Por ejemplo, cuando yo hablo del testículo como glándula, hay una hormona que está sobre él, que es la folículo estimulante, que hace que ella produzca espermios, y la luteinizante, que hace que produzca testosterona. En la mujer, vimos el otro día el ciclo ovárico, así en forma general. Los estrógenos son los que empiezan a determinar los rasgos sexuales en la mujer, pero además tienen que ver con el ciclo ovárico o ciclo menstrual, lo mismo que la progesterona, que es la hormona de la maternidad. Pero la adenohipófisis es la que actúa sobre el ovario para que estas hormonas actúen. Estabilizan el medio interno. Aquí tenemos muchas, por ejemplo, el sodio, el potasio, el pH de la sangre, ahí está la aldosterona, regulan la presión sanguínea también, o sea, funciones bastante diversas. Actúan sobre el crecimiento y el desarrollo. Ahí vamos a ver la tiroxina, que tiene mucho que ver con el crecimiento,
y la somatotrofina u hormona del crecimiento. ¿Ya? Así que todas estas funciones generales las hacen las hormonas en el cuerpo. Veamos aquí algunos dibujos como una especie de resumen. Mantienen el equilibrio del medio interno, la homeostasis, por ejemplo. Crecimiento y desarrollo, también lo vimos recién. Metabolismo. ¿Ya? Energía, acá. Sabemos nosotros que la tiroxina de la tiroide es importantísima para quemar la glucosa en la mitocondria. Cuando falla eso, vamos a tener problemas graves. En la reproducción ya vimos todas las hormonas recién que están asociadas. Y aquí vemos, ¿cierto?, que desde que nacemos hasta que estamos adultos, ya, y pasamos por nuestro periodo reproductivo, las hormonas son las que controlan estos procesos. Y acá tenemos algo muy importante, acá están funcionando las hormonas involucradas en la reproducción. La testosterona incluso modela el cuerpo masculino, los estrógenos modelan el cuerpo femenino y los preparan para la reproducción, para la descendencia. Y luego tenemos acá el embarazo, donde también hay hormonas importantes. Progesterona, una de las más importantes, estrógeno, y en el parto ustedes ya saben y lo hemos visto cuando vimos hipotálamo, ahí está la oxitocina en el parto y en la lactancia. Así que ya vemos nosotros cómo las hormonas van modelando nuestro cuerpo y van también modulando nuestra conducta y la motivación para unirnos sexualmente a otra persona y dejar descendencia. También las hormonas controlan nuestros ritmos circadianos. La melatonina es una sustancia, junto con la serotonina, que actúan también como neurotransmisor, la serotonina, y que tienen que ver con los ritmos circadianos. Se regulan los ciclos de día y noche, las horas para reparar, ¿cierto?, todas las estructuras corporales en la noche para volver a cargar energía al cuerpo y para poder activarlo en la mañana y andar activos todo el día, con altos niveles de serotonina en el día y en la tarde y en la noche bajan ellos para darle paso a la melatonina que induce el sueño y baja el metabolismo basal del cuerpo para que entre en reposo. Bien, vamos entonces. Ahora vamos a ver un poquito y reconocer más bien la naturaleza de la hormona, porque de eso depende cómo actúen. Las hormonas pueden tener dos tipos de naturaleza dependiendo de dónde vengan. ¿Se acuerdan que les dije? Pueden ser lipídicas si vienen del mesoderma, las glándulas que las producen, o si no, puede ser del ectoderma o del endoderma, y cuando esa hormona viene de una glándula que se originó de ahí, es proteica o aminosídica también. Entonces, la gran clasificación muy general de las hormonas es que estas pueden ser esteroidales, o sea, lipídicas, pueden ser proteicas en general. Dentro de esas proteicas podemos reconocer las que son aminoácidicas o glucoproteicas. Son proteicas al final asociadas a carbohidratos. O sea, hay dos grandes familias, las de grasa o lípidos y las hormonas proteicas, para hacerlo más sencillo. Acá, las hormonas lipídicas tienen un anillo cíclico común, que el ciclo, acá lo estoy mostrando, ciclopentano, peridro, y este es el fenantreno. Por eso el anillo común de todas las hormonas esteroidales lipídicas es ese, ciclopentano, peridro, fenantreno. ¿Quiénes están ahí dentro de las hormonas? Cortisol o cortisona, la aldosterona, el estrógeno, la progesterona, la testosterona y otras que ya no habíamos nombrado como la cortisona, la corticosterona, etc. Todas ellas de origen lipídico y por lo tanto deben actuar de una manera diferente a como lo hacen las de origen proteico. Acá tenemos entonces una familia grande de hormonas lipídicas. Andrógeno, aquí está la testosterona, los corticoides, los glucocorticoides como el cortisol, la cortisona, la corticosterona, aquí están. Los estrógenos, la progesterona, y ahí estarían más o menos los más representativos dentro de la familia de hormonas lipídicas.
o esteroidales. Las aminoácidas, vamos a ver acá que hay algunas que a veces las conocemos como neurotransmisores, pero si las produce la glándula son hormonas. Acá tenemos la noradrenalina, la tiroxina, que es un aminoácido. ¿Okay? La noradrenalina es la hormona que libera la médula suprarrenal cuando estamos en situaciones de estrés. También se llama norepinefrina y refuerza la acción del sistema nervioso simpático. ¿Bien? Tenemos la dopamina, que es un neurotransmisor, pero también podría actuar como glándula endocrina. La posición de las glándulas viene de esta manera. Hay un orden jerárquico en algunas y otras no. Por ejemplo, la glándula pineal ya sabemos que está asociada con el hipotálamo en la regulación del ritmo circadiano. Luego tenemos al hipotálamo que regula la acción de la adenohipófisis a través de los factores liberadores, pero también vamos a ver un rato más y recordar que el hipotálamo produce sus propias hormonas y que las almacena en la parte posterior de la adenohipófisis llamada neurohipófisis. Si ustedes se acuerdan, eran dos hormonas que van a aparecer luego, que son la oxitocina y la vasopresina o ADH. Más abajo tenemos la adenohipófisis, que es regulada, acá, voy a usar un poco esta lupa, la adenohipófisis acá va a estar ubicada en el hueso esfenoide y su acción está regulada por el hipotálamo. ¿Ya? Más abajo vamos a tener a la tiroides, una de las glándulas importantísimas en el cuerpo, regula metabolismo oxidativo de la glucosa, y la vamos a estudiar de forma particular. Y también está adosada a ella en la parte posterior la paratiroide, también importante. Después tenemos el timo, una glándula que tiene mucha importancia cuando estamos pequeños. Razón, aquí maduran los linfocitos T para el sistema, ¿cierto?, inmunológico. Y más abajo tenemos a la glándula adrenal o suprarrenal, que tiene dos partes. Una es la corteza suprarrenal, que produce tres hormonas, son los glucocorticoides, los mineralocorticoides y las hormonas sexuales. Pero adentro, en el centro, está la médula suprarrenal, que produce adrenalina y noradrenalina. Más abajo tenemos esta glándula que es anficrina o mixta, que es el páncreas. El páncreas, con los islotes de Langerhans, produce insulina y glucagón. Somatostatina, pero no es tan importante. Seguimos bajando acá y nos encontramos con dos glándulas que son los ovarios. Ellos producen estrógeno y progesterona. Al otro lado, en la misma posición que están los ovarios, están los testículos. Producto de que son más delicados y sensibles a la temperatura, descienden a unas bolsas que están fuera del cuerpo, ya, a los escrotos, pero es la misma naturaleza que los ovarios. En este caso, produce testosterona. Hay una serie de otras hormonas también que vamos a ir nombrando, pero estas son las más importantes. ¿Bien? Ya. Ese es como el orden, la secuencia que vamos a tratar de seguir. Ya. El hipotálamo es nuestra glándula nerviosa, componente del sistema límbico. También ejerce un fuerte control sobre las otras glándulas. De hecho, además de ejercer control, el hipotálamo actúa como una glándula endocrina más. ¿Cuándo? Cuando deja de controlar a otras y produce sus propias hormonas. De antemano sabemos que son dos hormonas las que produce el hipotálamo, que son la oxitocina y la vasopresina, ambas almacenadas en la neurohipófisis. ¿Qué es lo que hace en la parte anterior de la adenohipófisis? Ahí controla lo que ésta hace. La regula por feedback negativo. Aquí están las hormonas hipotalámicas. Nosotros las llamamos factores liberadores, o en inglés FR o RF, factor release. Son sustancias
¿ya? Hormonales que nacen del hipotálamo y viajan por el sistema portal adeno-hipoficiario a la adenohipófisis para que ésta produzca algo. Por ejemplo, cuando yo estoy en periodo de crecimiento, es el hipotálamo el que manda esta señal a la adenohipófisis. Y la adenohipófisis en ese momento produce la somatotrofina. Para que se produzca la somatotrofina y actúe sobre la epífisis de los huesos largos, estimule el desarrollo de la masa muscular en el hombre, es decir, produzca crecimiento, la adenohipófisis debe recibir una señal del hipotálamo, porque si no, la adenohipófisis no actúa. No hay hormona de crecimiento. O sea, a veces la falla es hipotalámica en el caso del enanismo y no de la adenohipófisis. También están las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas. Tenemos tres hormonas, ¿ya?, que tienen que ser liberadas de esa manera. Por ejemplo, después las vamos a ir detallando. Hipotálamo manda a la adenohipófisis aquí un factor liberador de las hormonas gonadotróficas, que son la folícula estimulante y la luteinizante. Cuando esta información llega a la adenohipófisis, recién la adenohipófisis libera la hormona folícula estimulante y la luteinizante. Estas hormonas llegan al testículo o al ovario y ejercen las funciones que usted ya conoce. Esa es la secuencia, entonces, que se produce, la secuencia, podríamos decir, jerárquica que se produce en el control hormonal. Pero también vamos a ver después que hay un control que se llama feedback positivo y otro que se llama feedback negativo. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle y por eso no seguimos hablando de las otras. Ahora, ¿qué hacen las hormonas? Hay varias teorías, ¿cierto? Y varias explicaciones. Indican los mecanismos en el fondo por los cuales actúan. Puede inducir la síntesis de enzima en el núcleo celular. ¿Qué significa eso? Que la hormona, si es lipídica, va a hacer esto de la A. La hormona, por ser lipídica, atraviesa la membrana plasmática, la membrana nuclear y puede ejercer un control desde el núcleo para que se produzca una sustancia. En otros casos, ya, en la A y la B actuarían las hormonas lipídicas y de ahí dirigen la síntesis proteica. Como las hormonas proteicas no pueden atravesar la membrana plasmática y lo hacen desde afuera a través de lo que llamamos nosotros los segundos mensajeros. Activan directamente una enzima por vía de segundos mensajeros. También lo vamos a explicar enseguida. Modificar el transporte de la membrana. Por ejemplo, si la membrana está o no está ingresando glucosa, la insulina puede alterar, ¿cierto?, los canales proteicos de la membrana y hacer que se abran para que entre la glucosa. ¿Cómo se puede regular la secreción hormonal? Aquí vamos a ver que va a depender si es proteica o es lipídica. Acá ya explicamos esto, ¿cierto? Está, por una parte, el sistema portal adenohipoficiario, que aquí el hipotálamo produce un factor liberador que controla a la adenohipófisis, a la parte anterior. Y por otro lado está el hipotálamo produciendo hormonas y guardándolas en la neurohipófisis. ¿Okay? O sea, al final la neurohipófisis es un reservorio hormonal. La neurohipófisis no produce hormonas, sino que almacena las que el hipotálamo le hace llegar. Bien. Aquí lo tenemos de nuevo, más amplio como para seguir hablando de él, ¿cierto? El sistema adenohipoficiario controla la función de la neurohipófisis, perdón, de la adenohipófisis, a través de los llamados factores liberadores. La parte de atrás de la hipófisis, la neurohipófisis, no produce hormonas y estas hormonas vienen bajando desde el hipotálamo. Ya vimos esto, el caso de la oxitocina y de la vasopresina
o ADH. Ahora, ¿cómo se pueden estudiar las hormonas? Esto es muy simple, ¿eh? Es decir, no es que aprendérselo ni memorizarlo, sino que es cómo yo puedo ir viendo la función de la hormona. Aquí esta es muy sencilla. Si yo analizo el caso de los animales, por ejemplo, el caso de un potro, si yo al potrillo no le extirpo los testículos, no hago la castración, voy a tener un potro. Un animal imposible de manejar. Muy bueno para el proceso reproductivo, pero muy agresivo y indomable. Al extirpar los testículos, al sacar la glándula que produce la testosterona, voy a encontrar un animal dócil que viene a ser el caballo y que yo con un poco de tiempo lo puedo domesticar y en el fondo lo domino, hago lo que yo quiero con él. Y así entonces el caballo va para todos lados y se puede manejar. Lo mismo pasa con el toro y el buey. Si yo no saco la glándula, los testículos, voy a tener un toro indomable también, con mucha fuerza, con mucho ímpetu sexual y con mucha agresividad. Al sacar los testículos voy a tener a un buey, un animal dócil, fácil de trabajar en el campo. Esas son las ciertas formas de estudiar la acción de una hormona. Si saco la glándula, desaparece la hormona y veo qué es lo que pasa. El método es inyectar hormonas. ¿Qué pasa si a un cuerpo le coloco hormonas? Pongamos que le está fallando una hormona y yo le agrego, que está teniendo un hipotiroidismo, y le suministro Eutirox todos los días, veo que el metabolismo se normaliza. Entonces yo digo, la tiroxina hace esto. Si no está, pasa esto. ¿Ya? También puedo modificar el cuerpo con hormonas sexuales femeninas o masculinas, dependiendo de lo que yo quiera modificar. Puedo cambiar toda la estructura de anatomía de un hombre con hormonas sexuales femeninas y va a adquirir características del sexo femenino. Y al revés, si una mujer quiero que desarrolle masa muscular para hacer alguna actividad física, le puedo colocar testosterona al organismo y este va a desarrollar más masa muscular, va a tener más ventaja en cuanto a competencia. Hoy día hay pruebas de hormonales en las competencias, especialmente en las Olimpiadas, para detectar si hay introducción de hormonas sexuales del sexo opuesto. Método clínico, este es simplemente la observación. Si yo veo a una persona que no crece mucho y la llevo a un endocrinólogo, va a decir esta persona tiene problemas con la somatotrofia. Si engorda mucho y digo, ¿qué está haciendo? ¿Está comiendo mucho? No, me dice, no come mucho. Entonces puedo detectar que hay un problema hormonal, hay un problema tiroideo. Entonces puedo verlo a través del cuerpo. Ese es un método clínico de observación en el fondo. El método analítico es cuando yo sospecho a través del método clínico que hay algo que no está funcionando bien, entonces empiezo a pedir exámenes al laboratorio para determinar los niveles hormonales que tiene ese cuerpo en la sangre. Y ahí puedo detectar que hay una baja en una determinada hormona y puedo deducir que hay una glándula que no está trabajando bien. Método clínico, método analítico. Lo que más difícil es el método rastreador. ¿Cómo saber si la tiroides está funcionando bien o no? Si yo le estoy entregando yodo en forma normal y veo que la tiroides está hipertrofiando. El método rastreador permite que yo, por ejemplo, en el caso de la tiroides, utilice un isótopo del yodo que sea de vida media corta, que no sea invasivo, que no sea dañino para el cuerpo, y lo introduzco en la sangre y veo después si ese yodo entra o no en la tiroides. Ahí puedo detectar si la falla es el yodo o la tiroides que no lo recoge. Y puedo entonces tomar una decisión. Para evitar que la glándula se empiece a hipertrofiar más todavía, la extirpamos. Y al extirpar la glándula, dejamos las paratiroides nada más, y usamos una cantidad de tiroxina adicional en forma permanente para que supla la falta de tiroxina que la glándula ya no produce. Entonces se estabiliza eso. Es un método rastreador, usamos isótopos radiactivos que no impliquen nada en la salud de las personas. Esos son los métodos para poder estudiar, ¿cierto?, el funcionamiento del sistema endocrino. Cómo actúan las hormonas va a depender mucho de si son proteicas o lipídicas.
Si son proteicas, va a actuar por el mecanismo del segundo mensajero o la vía del AMP cíclico. Si alguien nunca lo ha escuchado, no va a entender mucho. Pero para eso vamos a hacer algunos esquemas. Este esquema es muy simple, vamos a buscar uno más grande. Este como que resume nomás. Cuando es una hormona proteica, estas bolitas son el ejemplo de hormonas proteicas, no van a poder entrar a la célula y van a tener que viajar o ejercer su acción más que nada a través de un segundo mensajero que está en la membrana para poder comunicar hacia adentro lo que queremos hacer. Por eso está muy pequeño, yo lo voy a llevar a un grupo mucho más grande que este mismo. Y otros más, dos más por lo menos. Cuando es una hormona proteica, acá lo que hacemos es que la proteína activa a un receptor de membrana que se llama adenilciclasa. Lo voy a ampliar. La adenilciclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico o segundo mensajero. Este va a ir a activar a una enzima que está hecha ya, pero está inactiva, y la va a activar. De esa manera va a empezar a funcionar. Podría ser el caso de una hormona, por ejemplo, en una situación de estrés que nosotros vamos a pensar que podría ser la adrenalina, por ejemplo. Y la adrenalina, ¿cómo podría ser? Vía segundo mensajero. Para entender un poco más esto voy a buscar otro dibujo, que es este. Lo hice hace tiempo para ver cómo podríamos explicar la acción de una hormona proteica. O sea, esto está un poco más ampliado. Cuando viene una hormona proteica, supongamos que estamos en una situación de estrés permanente, un estrés crónico, la adrenalina va a actuar sobre la membrana y aquí va a activar a una enzima, en el fondo llamado adenilciclasa. Ahí está. La cual transforma, como le había dicho antes, el ATP en AMP cíclico o segundo mensajero. Este va a activar a una quinasa, a una enzima que hace que la lipasa que estaba haciendo nada, inactiva, se convierte en lipasa activa. Esta lipasa activa comienza a degradar a los triglicéridos que tiene guardados como reserva. Los convierte en glicerol y ácido graso para que se vayan a la mitocondria a degradarse en el proceso de la respiración celular y como resultado generen ATP. ¿no? Entonces, esto podría explicarnos por qué una persona que está en situaciones de estrés adelgaza. Y es porque esta vía permite que yo active a enzimas que no están haciendo nada para que degraden a los triglicéridos y los pueda yo meter a la mitocondria y sacarles energía a ellos. Porque la necesito en situaciones de estrés. También explica por qué cuando uno se va a la universidad a estudiar una carrera que es difícil, tiende a bajar de peso. Porque come mal y además lo que come lo va quemando. Si tiene grasa, también recurre a ella a través de un proceso llamado gluconeogénesis. Ustedes ya lo han escuchado otras veces. Así que así funciona una hormona proteica. Y su efecto es mucho más rápido que una lipídica. ¿Por qué razón? Porque ya actúa sobre una enzima que ya está hecha. Y lo único que tiene que hacer es activarla para que trabaje. Entonces, muy rápida, y se utiliza entonces una hormona de este tipo para salvar una situación de estrés. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entonces con una hormona lipídica? Bueno, esta es una hormona proteica. El mismo ejemplo, pero en otro dibujo. Y para no perderlo, se los voy a explicar de nuevo. Esta es una hormona proteica que se une a un receptor de membrana que es este rojo. Esta es la adenilciclasa, la cual va a convertir al ATP acá en AMP cíclico o segundo mensajero, el cual va a activar una enzima para que trabaje. Y de esa manera vamos a tener el producto que queremos. En el caso anterior queríamos lipasa, para que ella trabajara y degradara los lípidos y los convirtiera en glicerol, ácidos grasos para que se fueran a la mitocondria a producir ATP. Ya, ese es el dibujo
que está acá. La hormona proteica, que color verde, no entra a la célula, sino que actúa desde afuera por este mecanismo de la AMP cíclica. ¿Okay? Ya. ¿Cómo actúan las hormonas lipídicas? Ellas actúan por el sistema o la vía del receptor intracelular o citoplasmático. Ya, ahí está explicado, pero yo voy a ver en dibujo. Primero, dibujo simple, después vamos a buscar uno más grande. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Mira. Tenemos una hormona lipídica que abandona el torrente sanguíneo y luego, miren, atraviesa la membrana plasmática sin problema. Lo sale a recibir un receptor citoplasmático o intracelular y lo lleva directamente al núcleo. Y de acá, esta hormona dirige la síntesis de proteínas, activando una parte del ADN llamada gen para que se copie al ARN mensajero la información, salga el mensajero, se vaya al ribosoma y allá se produzca la traducción y la formación de una enzima. Y de ahí recién va a trabajar la enzima. Entonces, el proceso es muy largo. Por eso las hormonas lipídicas requieren de más tiempo para actuar. Acá tenemos otro dibujo de lo mismo para decir que la hormona lipídica, después veo el otro dibujo, vamos a la lupa. La hormona lipídica atravesó la membrana plasmática, lo sale a recibir un receptor citoplasmático y lo lleva al núcleo. Acá activa genes para que el ARN mensajero copie la información y la lleve al ribosoma y allá se produzca la síntesis de proteínas. Pasamos de nuevo a explicar lo mismo con otro dibujo. Aquí hay una hormona esteroidal. Este es el ciclopentano peridrofenantreno. Esta hormona lipídica es capaz de atravesar la membrana plasmática, atraviesa la membrana nuclear. ¿Ya? Y acá está. ¿Y qué es lo que hace? Activa a una zona del ADN llamada gen para que se produzca la transcripción, se forme el ARN mensajero y este se dirija al núcleo. Se dirija al ribosoma desde el núcleo para producir una proteína. Recién la proteína va a actuar en un proceso X, si es una enzima. Y por eso digo, el proceso es muy lento, porque hay que ir a activar un gen para que se produzca la transcripción, luego se produzca la traducción en el ribosoma y finalmente la síntesis de una proteína. Por eso que son mejores las hormonas proteicas para una reacción rápida. Bien. Ahí tenemos entonces el mecanismo de acción de una hormona lipídica y lo comparamos con la de una hormona. Bien. Aquí están los dos mecanismos. Este es el mecanismo de una hormona proteica y este que está al lado de una hormona lipídica. ¿Okay? Veamos algo más concreto entonces ahora. Tenemos este cuadro que nos está indicando la ruta que ya habíamos visto, ¿cierto? El hipotálamo acá y el hipotálamo acá. Vamos a empezar por este. El hipotálamo es una glándula endocrina también porque es capaz de producir hormonas que después las almacena en la neurohipófisis. Estas son la ocitocina ¿ya? Y la vasopresina o ADH. Ya. Hablemos de ellas de nuevo. Las vimos en hipotálamo, pero las vamos a mencionar de nuevo, que es para que no se nos olvide. La hormona llamada vasopresina o ADH es una hormona que se libera cuando la sangre se torna hipertónica. Y al pasar por el hipotálamo activa a los osmoreceptores hipotalámicos, los cuales de inmediato liberan desde más abajo, desde la neurohipófisis,
la vasopresina o ADH. Esta hormona viaja por el torrente sanguíneo, como todas las hormonas, y va a actuar sobre el túbulo renal, especialmente el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, el túbulo contorneado distal, incluso el colector, y lo que va a hacer allá es recoger agua antes que se vaya por la orina y la devuelve a la sangre para que ésta se torne isotónica. Esto lo podemos ver en un esquema que uso es ese y que se puede explicar de esta manera. Decimos cuando la sangre se torna hipertónica, cuando le falta agua, cuando la persona está deshidratada. Todas esas son formas, como se pregunta siempre. Se van a activar los homorreceptores hipotalámicos y van a hacer que este hipotálamo libere desde la neurohipófisis la vasopresina o antidiurética. Esta va a viajar por la sangre, como les contaba recién, y va a ir a estimular la reabsorción tubular. Todo lo que es el túbulo renal, contorneado proximal, asa de Henle distal y el colector incluso, ¿ya? Que es común a varios túbulos renales. Y va a recoger una gran cantidad de agua, manteniendo lo que nosotros llamamos la volemia, o sea, el volumen sanguíneo, que está relacionado directamente con un factor que regula la presión sanguínea, ¿ya? Entonces, al subir la volemia, lo que vamos a subir es la presión sanguínea. Gasto cardíaco también va a subir, o sea, el corazón va a impulsar más sangre. Entonces, esto va a suceder cada vez que nosotros perdamos agua por exceso de sudor, por una colitis, ¿ya? Por una hemorragia puede ser incluso, y ahí la sangre al perder agua y tornarse hipertónica va a activar a este hipotálamo para que actúe con la ADH o vasopresina sobre el túbulo renal. La sangre va a recuperar agua, se va a tornar isotónica, como dice acá, se restablece el equilibrio homeostático y la orina va a salir en volumen menor y en una mayor concentración. Esta hormona puede ser bloqueada por algunas sustancias químicas que nosotros podamos consumir y en la familia de estas sustancias se conocen con el nombre de diuréticos. Bloquean la acción de la antidiurética o ADH, lo que hace que al no actuar la ADH, mucha agua se vaya por el túbulo renal y forme parte de la orina, generando lo que nosotros llamamos la poliuria. También podemos decir, ¿qué pasa si falla la ADH o vasopresina? Ya sabemos que se nos va a ir el agua por la orina, pero va a arrastrar glucosa también. Y nos va a generar una enfermedad llamada diabetes insípida, que es muy parecida a la mellitus, porque la sintomatología es similar. Por ejemplo, al perder agua y al tornarse hipertónica la sangre acá, voy a activar en el hipotálamo también al centro de la sed. Se me va a secar la boca y voy a sentir ganas de tomar agua. También se me va a ir agua por la orina, como decíamos, pero va a arrastrar azúcar. Entonces voy a tener una poliuria, voy a tener una glucosuria, porque se va a ir mucha glucosa por la orina, y una polidipsia, va a significar una sed intensa. También le podríamos asociar una polifagia. Entonces, las sustancias químicas que bloquean la acción del ADH se llaman diuréticos, y la familia de diuréticos la componen los cítricos, ¿ya? Limón, kiwi, naranja, piña. El alcohol también está dentro de la familia de los diuréticos, la cafeína y la teofilina del té. Así que hay un grupo grande de sustancias que van a bloquear al ADH. En forma concreta, nosotros podríamos solamente bloquear la ADH en el caso de personas hipertensas que tienden a aumentar la volemia y por lo tanto lo que queremos es que baje. Al bajar la volemia, bajamos la presión sanguínea y no correr riesgo de un accidente vascular cerebral por presión a nivel de las arterias pequeñas del cerebro. Entonces, por eso una persona hipertensa siempre tiene que estar regulando la volemia y por eso consume sustancias diuréticas para mantener siempre bajo el nivel de
agua en la sangre para que no se dispare la presión. Bueno, vemos entonces que la vasopresina o ADH ya la habíamos visto cuando vimos hipotálamo y ahora solamente repasamos aquello que vimos en esa ocasión. También podemos hablar de la otra hormona que es la oxitocina. Y aquí ya tenemos claro lo que es la oxitocina. La oxitocina, al igual que la vasopresina o ADH, las produce el hipotálamo y la almacena en la neurohipófisis. Cobra vital importancia esta hormona en el parto y en la lactancia. En el parto ya sabemos que sucede, vamos a detallar un poco. Cuando estamos en el último periodo del embarazo, el propio feto, desde sus glándulas suprarrenales, va a liberar corticoides. Porque la corteza suprarrenal, no se olviden, produce corticoides. Esos van a activar a la placenta para que produzca prostaglandinas. Las prostaglandinas están dentro del grupo también de las hormonas y van a estimular la contracción uterina. De hecho, ellas son las responsables de que el útero se empiece a contraer cuando empieza la menstruación. Y eso genera dolor también. Dolor y dureza abdominal porque el útero está contrayéndose. Bueno, en este caso, las prostaglandinas van a estimular al útero para que se contraiga. La contracción del útero va a generar un reflejo neuroendocrino que va a hacer que señales desde el fondo del útero viajen en el fondo al hipotálamo primero, y de ahí el hipotálamo libera oxitocina de la neurohipófisis. La neurohipófisis va a liberar esta oxitocina que va a estimular la contracción uterina que empezaron las prostaglandinas. Al contraerse el útero, se van a enviar más señales nerviosas al hipotálamo y este va a responder liberando más oxitocina. La oxitocina va a contraer el útero y va a expandir el cuello uterino para que se produzca el parto. Y mientras más contracciones haya, más señales van al cerebro, al hipotálamo, y más oxitocina baja, haciendo que el útero se contraiga y expulse al feto y todo lo que son los anexos embrionarios. Acá tenemos entonces explicado el reflejo neuroendocrino. ¿Se fijan? La oxitocina llegó y mandó una señal nerviosa al hipotálamo. El hipotálamo respondió liberando desde la neurohipófisis la oxitocina. La oxitocina hizo que se contrayera más rápido el útero, más veces, más frecuencia, y que el útero se vaya expandiendo. Y el útero, cuando se va expandiendo, también el cuello uterino se va dilatando, hasta que llega un momento en que la cabeza cabe en el cuello uterino y se produce el trabajo de parto. Bueno, esto es, ¿cierto?, un proceso natural. Yo podría inducir el parto inyectando a través de la epidural anestésico, pero además excesos de oxitocina para apurar el trabajo o mejorar el trabajo de parto. Bueno, cuando la guagua nace, ¿cierto?, nosotros le cortamos, ahí está el parto, ¿cierto? Se rompió la bolsa amniótica, se dilató el cuello, miren la dimensión que tiene el cuello uterino ahí, producto de la oxitocina, y las contracciones, productos también de la oxitocina, terminan por expulsar al feto y más atrás a los anexos embrionarios. ¿Qué nos queda? Nos queda la lactancia, ¿cierto? Cuando la guagua cuando le cortamos el cordón umbilical, ¿cierto?, se pierde el nexo entre la madre y el hijo y ya la glucosa no va a llegar al niño y se produce un cuadro de hipoglicemia, lo que hace que se active el centro del hambre ubicado en el hipotálamo y también se activa el reflejo de succión para, en el fondo, subsistir, para poder ingerir alimento. El reflejo de succión lo hacen en cualquier parte que toquen. Por supuesto que la mamá lo va a llevar al pezón. Y la guagua va a empezar a succionar por acción refleja. Y va a enviar un reflejo al hipotálamo. Y el hipotálamo va a hacer
que se libere la otra hormona que estamos hablando, la misma del parto, que es la oxitocina. La oxitocina va a bajar y va a estimular la contracción de las glándulas mamarias, son muchas glándulas que están dentro del pecho, ¿ya? Y que tienen ductos de salida por los conocidos conductos galactófonos. Lo que necesitan es que se eyecte la leche, que se contraiga la glándula y expulse la leche cuando la guagua está succionando. Y esto se refuerza. Mientras más succiona la guagua, más oxitocina baja, más se eyectan las glándulas, más leche sale. Y ahí ustedes lo ven tomando leche. Hay que recordar, sí, que la leche se produce antes de la eyección. Casi, ¿cierto? Se está generando los últimos meses del embarazo, y ya cuando el niño va a succionar, esa leche está producida dentro de la glándula y necesita ser eyectada nomás. La glándula que regula la producción láctea es la prolactina, y es una glándula que produce la adenohipófisis, o sea, la parte anterior de la hipófisis. Así que entre la prolactina que produce leche y la oxitocina que la eyecta, se produce el proceso de la lactancia. Así que ahí tenemos una participación directa del hipotálamo como glándula endocrina, ya que la neurohipófisis, como vemos, solamente almacena lo que el hipotálamo ha generado o ha producido. Si hay dudas, me dicen, y si no, damos un paso más, buscando, ¿cierto?, más funciones. Nos vamos a ir ahora, ya que hemos visto. Me alcancé a leer ¿cierto?, lo que me escribían ahí. Las células son distintas, como parece que me preguntaban en el hipotálamo. Son diferentes las células que producen factores liberadores hacia la adenopófisis que las células que producen las hormonas. Siempre son diferentes. Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a retroceder un poco para ubicarnos en el cuadro, nada más que en el cuadro, para que ustedes sigan esta secuencia lógica. Está muy atrás el cuadro, ahí está. Hemos repartido este cuadro en las hormonas que están en la neurohipófisis y que produce el hipotálamo, que son, aquí está la oxitocina y acá está la vasopresina o ADH. Hemos separado de las que produce la adenohipófisis por orden del hipotálamo. O sea, aquí viene de esta forma. Hipotálamo produce los factores liberadores que viajan por un sistema de capilares sanguíneos, que es el sistema portal adenohipoficiario, y ellos traen lo que se llaman los factores liberadores, nada más, o los factor release. Cuando llegan esos factores a la adenohipófisis, esta libera trofinas u hormonas tróficas. Estas trofinas u hormonas tróficas van a actuar sobre una glándula blanco, que en este caso podría ser testículo, ovario, corteza suprarrenal. Esos son las glándulas blancos. Acá la glándula mamaria con la prolactina, o en los huesos, la epífisis, los huesos largos, en la parte, todo lo que es músculo, ligamento, tendones, en el caso de la hormona de crecimiento. Así que ahí tenemos una diferencia en estas hormonas que están a este lado y las que están al otro lado, que son las del hipotálamo. Vamos a ver cómo se controla todo esto, que es importante un poco el control. Ahora sí que nos vamos a todo esto común. ¿Y cómo se controla las hormonas que produce la adenohipófisis? Funcionan por un sistema llamado feedback negativo o retroalimentación negativa, que lo vamos a ver acá, mira, con este ejemplo. Puede ser ejemplo de la tiroides, puede ser ejemplo de testículo u ovario. Empezamos de arriba. El hipotálamo va a entregar un factor liberador a la adenohipófisis para que ésta produzca trofinas. En este caso hemos utilizado la glándula blanco tiroides. La adenohipófisis produce la hormona tirotrófica para que la tiroides produzca tiroxina.
Al aumentar los niveles de tiroxina, van a bloquear al hipotálamo. Al estar bloqueado el hipotálamo, va a dejar de mandar el factor liberador, la adenopófisis va a dejar de mandar la hormona tirotrófica y la tiroides va a dejar de producir tiroxina. Al dejar de producir tiroxina, el hipotálamo se desbloquea y manda un factor liberador a la adenopófisis para que ella, con la hormona tirotrófica, haga que la tiroides produzca tiroxina. Los niveles de tiroxina se van a elevar y van a bloquear al hipotálamo. O sea, en el fondo, se produce la hormona que se necesita, ni más ni menos. Entonces, es un mecanismo regulador de la producción hormonal, a través de lo que llamamos el feedback negativo. ¿Sí? Y aquí tendríamos explicación de este feedback. Veamos si hay otro ejemplo más y si no, vamos a hablar un poco de la tiroides. Acá tenemos otro ejemplo. Otro feedback negativo. La adenopófisis va a actuar sobre las gónadas. Y partimos de arriba. En el caso del hombre, en la pubertad, la glándula pineal tenía bloqueado el hipotálamo. El hipotálamo empieza a actuar por sí mismo, desde la pubertad en adelante, y manda un factor liberador a la adenopófisis. La adenopófisis, ¿qué es lo que hace? Manda una hormona, que puede ser la folículo estimulante o la luteinizante. Hemos elegido la luteinizante. Va a mandar una hormona, una gonadotrofina, una hormona luteinizante al testículo. El testículo, los túbulos seminíferos, entre medio de ellos, va, en las células intersticiales de Leydig, va a producir testosterona. Los niveles de testosterona se van a elevar y van a bloquear al hipotálamo. El hipotálamo va a dejar de mandar el factor liberador y la adenopófisis, la hormona luteinizante, para que el testículo deje de producir testosterona. Al bajar los niveles de testosterona, ¿qué va a pasar? El hipotálamo se desbloquea y manda el factor liberador a la adenopófisis. Esta manda la luteinizante y el testículo se prepara a producir testosterona de nuevo, hasta que los niveles suben y bloquean el hipotálamo, generando lo que nosotros llamamos retroalimentación negativa o feedback negativo. Por eso que los niveles de testosterona en el hombre son constantes, son estables. También permite explicar otra cosa. El feedback negativo, el hombre hace tiempo que lo descubrió, los científicos descubrieron esto, ¿y qué es lo que hace? Lo utiliza para el método anticonceptivo hormonal. Nosotros sabemos que el hipotálamo al inicio de otro ciclo menstrual va a mandar un factor liberador a la adenopófisis para que este mande una hormona que es folículo estimulante acá y hace que el ovario empiece a madurar un folículo. Y el día 14, folículo maduro libera un óvulo. Si yo mantengo elevados los niveles de estrógeno desde el primer día del ciclo menstrual, voy a tener al hipotálamo bloqueado. No va a mandar factor liberador. La adenopófisis no va a mandar folículo estimulante. El ovario no va a madurar folículos. El día 14 no va a haber ovulación. Por lo tanto, cero posibilidades de embarazo. Ese método anticonceptivo hormonal se basa, ¿cierto?, en una serie de pastillas que tienen concentrados distintos de hormonas. La idea es empezar el día 1 con un alto nivel de estrógenos. Y después del 14, ustedes saben, le agrego progesterona. El endometrio se desarrolla igual y al final las pastillas terminan el 21. Y dejo 7 días para que caigan los niveles de hormona artificial que había. Para que el endometrio se caiga, se produzca la menstruación y empezamos a trabajar con otro sobre de 21 pastillas. Y ese es el método anticonceptivo hormonal. La base es bloquear al hipotálamo desde el principio con altos niveles de estrógenos. Por eso las pastillas anticonceptivas tienen números. No se pueden tomar cualquiera, como cuando yo tomo un Geniol o una aspirina, o paracetamol, que cualquiera me sirve. Acá no, tiene que ser secuenciado porque los niveles hormonales están preparados para mantener bloqueado el ciclo menstrual. Al no haber ciclo menstrual, o sea, el ciclo menstrual sigue, la menstruación hay. Lo que pasa es que no hay ovulación. ¿Por qué mantengo bloqueado el hipotálamo? Por eso estas pastillas se llaman anovulatorias. Inhiben la ovulación.
Bueno, hemos visto entonces el proceso de la retroalimentación positiva, más en el caso del parto y la lactancia. Y aquí ya hemos visto el caso de la retroalimentación negativa o feedback. La otra forma de controlar la producción hormonal es en base a ciertas sustancias que hay en la sangre, ciertos sustratos. Por ejemplo, la insulina actúa con los niveles de glucosa en la sangre. Si son altos, actúa la insulina. Si son bajos, actúa el glucagón. Y de esa manera ellos regulan su producción. No como en este caso el feedback positivo o el feedback negativo. Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces con la adenohipófisis. Y vamos a referirnos a una hormona específica. El hipotálamo siempre está, especialmente en el inicio de la pubertad y hasta los 20, 22 años, va a actuar la hormona Ground u hormona del crecimiento, también llamada somatotrofina. El hipotálamo manda un factor liberador a la adenohipófisis para que ésta produzca la gonadotrofina. Una hormona que no tiene una glándula blanco específica, sino más bien tiene varias estructuras sobre las cuales actúa. Es la hormona del crecimiento y para que uno crezca tiene que aumentar la masa muscular, tiene que aumentar la longitud de los huesos, ¿cierto? Actúa en la epífisis de los huesos largos y esta hormona actúa hasta que se termina la madurez sexual. Una vez que la madurez sexual se ha completado, se cierran la epífisis de los huesos largos, acá igual, y uno deja de crecer, ya no crece más. Uno tiene posibilidad de crecer hasta los 24 años más o menos. Después de eso, cuando se cierran la epífisis de los huesos largos, ya no es posible crecer. Nos pasan otras cosas más malas. La madurez sexual, si es muy temprana, se cierran antes, impide que sigan creciendo. Por eso en una mujer la estatura se define antes que en el hombre, porque empezó antes la madurez sexual y por lo tanto también la termina antes. Hay algunos ciertos adolescentes que empiezan muy tarde la madurez sexual y se disparan en estatura. Mientras la madurez sexual no termine, no se cierra la epífisis, los huesos largos y se puede seguir creciendo. Después de eso no hay ninguna opción de crecer. Ya. La somatotrofina es una hormona que va a estimular el metabolismo proteico principalmente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando falla? Vamos a ver algunos casos. O cuando hay excesos. Y si el exceso es niño o adulto, también hay una diferencia. En el caso de que se produzca una falla, la falta de somatotrofina en la niñez, vamos a tener un cuadro llamado enanismo. No hay ningún problema en el desarrollo intelectual, pero justamente las extremidades quedan muy cortas. Quizá el tronco quede normal, la cabeza grande, pero las extremidades quedan muy, muy pequeñas. Y el típico enano que ustedes ven en los programas de televisión, en los circos, etc. Sí, hay exceso en la niñez y en el periodo de crecimiento se produce un cuadro llamado el gigantismo. Acá tenemos, ¿cierto? A este lado acá, un gigante. El problema del gigantismo es que tarde o temprano se van a cerrar la epífisis de los huesos largos después de haber crecido mucho. Ahora, ¿qué pasa si a mi edad se produjera una producción excesiva de somatotrofina? Una hiperfunción adenohipofisiaria para esta hormona. Yo tendría problemas porque no voy a crecer, pero sí voy a tener algunos síntomas, o algunos efectos más bien, en el organismo, como por ejemplo me va a crecer el cartílago de la nariz, el cartílago de las orejas, va a expandirse la mandíbula, voy a tener también un crecimiento de las manos y los pies y una visceromegalia, va a aumentar el volumen del abdomen. ¿Okay? Y todo ese cuadro se va a constituir lo que nosotros llamamos una alteración, ¿ya? Una hiperfunción adenohipofisiaria en el adulto, que ya no va a ser gigantismo, sino que va a ser la acromegalia.
Y la acromegalia va asociada también a, fuera de la visceromegalia, aumento del peso y el tamaño de las vísceras, tiene asociado una alteración de la glicemia, porque es hiperglicemiante por naturaleza. Es decir, voy a tener una diabetes adenohipoficiaria, producto del exceso de azúcar en la sangre. Entonces, la somatotrofina es hiperglicemiante por naturaleza, pero cuando hay exceso es más todavía y genera esta diabetes adenohipoficiaria. Hemos conocido varias diabetes. La diabetes, por ejemplo, hace poco rato que tenía que ver con insípida, con la neurohipófisis, pérdida de glucosa por la orina, por arrastre de agua. Hemos visto más de alguna vez la diabetes mellitus, que es la más conocida y la más común. Pero también hay diabetes adenohipoficiaria por exceso de hormona del crecimiento o somatotrofina. Entonces, la acromegalia puede producir diabetes, sí. ¿Y qué más? Alteración en el crecimiento de cartílago. Ahí tenemos un señor, ¿cierto? Una foto muy, muy antigua, en blanco y negro. La mandíbula se ha estirado, ha aumentado así. Las orejas también, el cartílago. Las manos son muy grandes y está tratando de taparse la zona abdominal por la visceromegalia. La nariz también se deforma y, por supuesto, el cuadro diabético que yo les contaba. Bueno, ahí está casi todo lo que ustedes ven. Pero no crezco, aunque me gustaría crecer más, pero un exceso de somatotrofina, después que se ha cerrado la epífisis, los huesos largos, no nos va a dejar, ¿cierto?, más grande. Nos va a dejar deformes, sí. Manos grandes, orejas grandes, nariz deforme, el cartílago de la nariz, la mandíbula deformada, el abdomen inflamado, ¿cierto? Las manos grandes, los pies grandes, nada más que eso, y la diabetes adenohipoficiaria. Bien. Ahí tenemos entonces el desplazamiento de la mandíbula por un cuadro de acromegalia. Bien. Vamos a ver entonces la tiroide ahora, una glándula muy importante. La tiroide, como ustedes la ven ahí, es una glándula que está formada por dos lóbulos unidos por un istmo al medio. Se ubica delante de la tráquea, debajo de la laringe. Y esta glándula está bajo el control adenohipoficiario a través de la hormona tirotrófica. Y esta, a su vez, por el hipotálamo. Esta glándula tiroides produce dos hormonas. Una es la tiroxina y otra es la calcitonina. La tiroxina es la más importante porque regula el metabolismo oxidativo de la glucosa. Eso significa que para que la glucosa se queme en la mitocondria tiene que estar presente la tiroxina. Por eso decimos, regula el metabolismo oxidativo de la glucosa. No se olvide que en el proceso de la respiración celular la glucosa se oxida. El NAD le quita electrones e hidrógeno y la va oxidando hasta convertirla en CO2 y agua, y ATP, que es lo más importante. Entonces, la tiroide, esta glándula que está en esta zona, nos va a regular nuestro metabolismo oxidativo para que nosotros quememos lo que comemos durante el día y mantengamos un peso normal. Y todos nuestros procesos metabólicos sean financiados por el ATP. Entonces, si no hay tiroxina suficiente, yo voy a tener un decaimiento en el proceso metabólico de la glucosa y me va a faltar energía ATP. Esto es muy, muy grave si la falla empieza en el nacimiento. Ya el niño nace y ya viene con esta falla tiroidea. Por no tener suficiente ATP para desarrollar la parte más importante de esa edad, que es el cuerpo, y la parte intelectual, se produce una atrofia severa. Se produce un retardo en el crecimiento, que nosotros lo llamamos enanismo, y además un retardo mental severo, dando un cuadro muy, muy terrible que es el cretinismo.
El niño cretino es un niño que nació normal, pero por falta de tiroxina, su cerebro y toda la parte intelectual se fue atrofiando, hasta quedar convertida en un niño muy retardado desde el punto de vista del intelecto, ¿ya? Y pudiendo llegar a un cuadro más terrible todavía, si no se controla, que es la idiosía, que viene de idiota. O sea, un niño con ninguna posibilidad de aprender nada, daño neurológico grave. El cerebro necesita mucha energía para madurar. Por eso que las guaguas, cuando están desarrollando su sistema nervioso, lo que hacen es comer y dormir para poder derivar toda su energía hacia la maduración de su sistema nervioso. Y también todo el proceso de crecimiento, formación de tejido, formación de células. Se requiere de mucha energía. Entonces, un ejemplo del hipotiroidismo. Cuando se produce en la niñez es grave porque está asociado a este cuadro llamado cretinismo, un retardo físico y mental, es decir, enanismo más retardo mental. Esa es la parte más grave. ¿Se puede controlar? Sí, si se detecta a tiempo, se puede tratar con tiroxina adicional, ¿ya? Y de esa manera entonces va a poder desarrollarse normalmente. Y después cuando esté grande va a seguir hasta que muera. De por vida la dosis de tiroxina, Eutirox. ¿Qué pasa si este problema surge en una persona ya adulta? Cuando ya no puede haber daño neurológico, nada, porque ya su sistema nervioso está muy bien, está todo armado, ¿cierto? No hay problema. Lo que puede suceder es que se produzca un cuadro llamado mixedema. El mixedema se caracteriza por un letargo, no retardo, es un letargo físico y mental. El letargo físico se manifiesta ¿por qué? A ver. Uno, porque no da mucho sueño. Sueño porque no hay energía para poder activar el sistema nervioso. Entonces, somnolencia, muchas horas durmiendo. Como no se quema suficiente glucosa para mantener temperatura corporal, viene un problema de tumefacción en la piel. ¿Ya? O sea, paso entumido, aunque sea un día normal, si no haya frío, yo voy a sentir mucho frío, porque no es que no tenga grasa para poder quemar, si el problema es que la tiroides no funciona, la tiroxina no quema glucosa. Es como tener leña, estar muerto de frío, tener estufa, tener leña y tener guardada la leña, y no quemarle la estufa para generar energía. Toda esa cantidad de azúcar que yo consumo y que no quemo, la voy a derivar al ciclo de las grasas. Y lo que va a pasar entonces es un aumento de masa corporal, de peso, ¿ya? Lentitud en todos los procesos metabólicos. Se puede visualizar en un pulso lento, en una baja frecuencia cardíaca, en una bradicardia, en un estado de somnolencia y además en una regeneración demasiado lenta de los tejidos e incluso caída de pelo. Ni siquiera hay energía para producir pelo. Así que esos son más o menos los síntomas de esta enfermedad llamada el mixedema, que se puede en esa cara. Mucho depósito de grasa en la cara, si ustedes se dan cuenta, y en el cuerpo. Porque todo lo que yo como, aunque no sea mucho, lo derivo al ciclo de la grasa y no guardo nada. Somnolencia, como les contaba yo. Letargo físico y mental. O sea, me dan flojera todo. Moverme, me canso y prefiero estar acostado y comer algo y todo lo que como ni siquiera lo quemo. Lo guardo. Eso es el mixedema, caracterizado por un hipotiroidismo. ¿Okay? Ahora, también podría darse algo muy similar de hipotiroidismo por falta de yodo. En este caso, el yodo se necesita para fabricar tiroxina, la T3. Al faltar el yodo, la tiroides no produce tiroxina y al no haber tiroxina se producen todos estos síntomas del mixedema. Pero además tenemos un efecto adicional. Al no haber suficiente tiroxina, nadie frena el hipotálamo.
El hipotálamo manda factor liberador a la adenohipófisis y la adenohipófisis sigue mandando hormona tirotrófica hacia abajo. El exceso de hormona tirotrófica sobre la tiroides termina hipertrofiándola. Es decir, empieza a aumentar el volumen de la tiroides. Y como no produce tiroxina, no hay quien frene arriba. O sea, el flujo de hormona hacia abajo es tan grande que la glándula, como una manera de reaccionar, aumenta su volumen, produciéndose este cuadro, el bocio simple, que también está dentro del grupo del hipotiroidismo. ¿Okay? La tiroides, que rápido, que fijarlo, ¿ya? También puede en ella un exceso de hormona, y en ese caso hablamos de un hipertiroidismo. La glándula se altera de tal manera que empieza a secretar más tiroxina que la normal, haciendo que se produzca todo un efecto contrario al mixedema. Por ejemplo, pulso rápido, taquicardia, aumento de la sudoración porque hay un metabolismo demasiado exacerbado, ya hay pensas de las grasas que teníamos y de la comida que consumo. Por lo tanto, va a haber una disminución de peso. Por el hecho de andar tan alterado, con un nivel metabólico tan alto, voy a sudar mucho, perder mucha agua y voy a entrar en un cuadro de irritación constante. Y no voy a poder conciliar bien el sueño. Si el mixedema se lleva durmiendo todo el día, este hipertiroidismo no nos deja dormir. O sea, es típico pasar, ¿cierto?, en estados de insomnio sin poder conciliar el sueño. También existe un aumento en el fondo de la presión intraocular, lo que se visualiza como globos oculares prominentes, ojos como saltones, como que se van a salir de la órbita, producto de esta enfermedad. Y a eso nosotros lo llamamos exoftalmia, esos ojos grandes, y por eso es que este bocio se conoce como bocio exoftálmico. Se diferencia del bocio simple. El bocio simple es un bocio producido por una alteración, una falta de tiroxina. Este por un exceso de tiroxina. Y ahí tenemos entonces nuestro bocio exoftálmico, hiperfunción de la tiroides. Y por último, para cerrar el cuadro de la tiroides, hay más dibujos de bocio exoftálmico. Podemos decir que esta glándula, además de producir tiroxina, produce otra hormona llamada calcitonina. La calcitonina es una hormona que regula, está involucrada en el fondo en los niveles de calcio y fósforo en la sangre. Es hipocalcemiante porque ella, ¿qué es lo que hace? Estimula el retiro del calcio de la sangre para depositarse en los huesos, reforzar la estructura ósea, eso es muy bueno. Lo hace acompañado de la vitamina D. Esta vitamina se produce a nivel de los melanocitos, producto o ayudado por la radiación ultravioleta a la cual uno está expuesto diariamente, siempre y cuando no sea excesiva. Entonces, la vitamina D junto con la calcitonina estimulan el depósito de calcio y fósforo en los huesos. Esto es muy relevante, muy importante en las personas adolescentes, porque tienen que preparar de alguna manera su cuerpo en algún momento de su vida para poder, ¿cierto?, enfrentar la maternidad. Así que ahí tendríamos las funciones de la tiroides: producir tiroxina, que controla el metabolismo oxidativo de la glucosa, y además de eso tenemos a la calcitonina, que estimula el depósito de calcio y fósforo en los huesos junto con la vitamina D. Así que yo creo que ahí más o menos tendríamos avanzado el tema del sistema endocrino.